Hoy les traigo historias de terror. Si les gusta mi contenido denle like y suscríbanse, eso me ayudaría mucho para subir más videos como este. Bueno, empecemos con las historias. El árbol hueco. Bueno, verán, hace tiempo cuando yo era niño vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Era una casita grande, humilde, pero nunca nos faltó amor ni comida. Lo raro empieza que estaba a espaldas de otra casa, una casa todavía más antigua, y en esa casa había un gran árbol gigantesco, de esos árboles que los ves y dices tienen más de 100 años, y en esa casa, en ese árbol, en cada temporada de los santos difuntos, que estamos hablando de mediados de octubre hasta finales de noviembre, todas las noches se oía un bebé llorar, sí, como si un recién nacido estuviera llore y llore y llore, lo cual sabíamos que era raro porque en esa casa solo vivía una pareja de adultos mayores con su hijo más pequeño que era soltero. Entonces no nos explicábamos de dónde venía ese sonido, y los meros días de los santos difuntos, que es 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, ese sonido de llorar era bastante malo, más fuerte y como algo diabólico. Cuando oyes una película así, ponen la risa de un bebé que llora feo. Así se oía entre varios vecinos, y los niños de la casa nos pusimos a investigar en la noche y se descubrió que todo ese sonido de llorar venía de dentro del árbol. Si dentro no tenía ningún hueco, nada, era una madera maciza. A pesar de que el árbol era viejo, estaba verde y siempre era lo mismo en esas temporadas. Entonces la familia, con ayuda de los vecinos, se derribó ese árbol y se dejaron de oír todos los lloriqueos. Es algo que aún recuerdo, y estoy hablando de cuando tenía unos 8 años. Ya tengo casi 40 y lo recuerdo muy vividamente. La sombra de mi sueño. En el 2019 tuve un sueño muy extraño en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar, pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban, pero estas, en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento, dentro de mi sueño, solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores, pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo. Por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño, y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de 2 sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver hasta que, de manera extraña, sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo, mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia. No podía, ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza, pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que sí era mi habitación tal y como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra, que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese. Lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no, fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor, porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano, y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir.